Bendecido día, hermanitas. Vamos a continuar con el tema número 4. Como título, la prudencia trae ganancia. Vamos, hermanitas, a recordar un poquito del tema 3. David, hijo de Isaí, pastor de ovejas, mata a un filisteo de casi 3 metros de altura. Hizo algo que nadie podía hacer, porque todo Israel tenía miedo ante este filisteo. Pero, ¿por qué tenían miedo? Bueno, porque se dejaban llevar por lo que veían. Y su armadura física, hermanas, realmente no les ayudaba para defenderse. Mas David tenía algo más. Él tenía convicción en quién creía y en quién esperaba. Su armadura era espiritual, no era física, hermanas. Y su armadura fue la que Dios le ofreció. David la tomó y así, solamente así venció a Goliat. Y no solamente lo venció, sino que también le cortó la cabeza para que nunca más volviera a levantarse contra Israel. Saúl, vamos a Saúl, al que Dios ya lo había desechado como rey, al ver que Dios estaba con David, ya no le dejó volver a casa de su padre. En primera de Samuel capítulo 18 versículo 1 dice: y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Hermanitas, recordemos que Dios estaba con David, lo cual David se portaba prudente. ¿Y qué es prudente, hermanas? Prudente es una persona que piensa acerca de los riesgos que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Y también modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Así se portaba David, hermanas. Fíjense que Saúl, el pueblo de Dios y los siervos de Dios, de Saúl, perdón, ellos observaban cada movimiento de David. Y fíjense, hermanitas, que si Dios también está con nosotras, entonces también seremos observadas por muchos ojos. Y de acuerdo a nuestras obras y acciones, ganaremos o perderemos confianza de los demás, hermanas. Fíjense que David se ganó la confianza de Saúl. Y Saúl lo puso sobre gente de guerra. Sobre gente de guerra, mas no bajo las órdenes de gente de guerra. David dirigía todo un ejército. Él tenía la habilidad, tenía el poder de hacerlo. Claro, Dios estaba con él, hermanas. David fue acepto a los ojos de todo el pueblo y acepto a los ojos de los siervos de Saúl. También quiero hacer mención, hermanas, en este tema algo muy importante. Quiero hacer mención que Saúl tenía un hijo llamado Jonathan. David se ganó el corazón de este varón de guerra. Hermanitas, donde quiera que David pasara o en cualquier tierra que David pisara, él sin hablar, decía: soy un hombre de fe, soy un hombre de Dios, y mis hechos lo dicen. Sus acciones, hermanas. Fíjense que Jonathan, hijo de Saúl, llegó a amar a David tanto,
Tanto lo llegó a amar que fíjense que qué es lo que pasó. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 3 y 4. Dice, e hicieron pacto Jonatán, dice, aquí está escrito como Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Hermanitas, Jonatán le da a David su armadura física, bueno, parte de su armadura física, y David la acepta. Fíjense, hermanas, Jonatán cedió sus prendas externas e instrumentos que significaban su posición como príncipe de Israel y heredero del trono. Jonatán, un piadoso adorador de Jehová, discernió inmediatamente que David era el ungido de Dios y sin reservas de ningún tipo ofreció los ropajes, los ropajes sucesorios al verdadero rey de Israel. Jonatán, hermanas, le da a David su manto, le da otras ropas, le da su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué es el talabarte? El talabarte es un cinturón donde se cuelga la espada, donde se deposita la espada, para que pueda tener esa libertad de caminar. Jonatán realmente amaba a David porque le dio parte de lo que él tenía, parte de lo que él aportaba. Hermanitas, ser prudentes nos da mucha ganancia. David ganó mucho. ¿Qué fue lo que ganó? Ganó primeramente la presencia de Dios en su vida. Ganó el amor, el manto y parte de la armadura de Jonatán. Ganó la confianza del pueblo y siervos de Saúl. Saúl también le entrega a David gente de guerra y más adelante David recibirá el reino y el pueblo de Dios para dirigirlo, hermanas. Fíjense todo lo que ganó David. Realmente a Dios le gusta que seamos prudentes. David era muy prudente. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 16, hermanitas. He aquí habla nuestro Señor Jesús. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ese mismo consejo le dio Jehová Dios a David. David tomó el consejo y fue prudente, muy prudente en todo lo que hacía y en todo lo que hablaba. Porque efectivamente, hermanas, David estuvo en medio de un gran lobo feroz y ese lobo tenía por nombre Saúl. Y eso lo veremos en el siguiente tema, hermanitas. Nosotros tenemos que aprender mucho de David, hermanas. ¿Por qué estamos estudiando la vida de David? Porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser esas personas y llegar a ser esas personas conforme al corazón de Dios. Tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada y lo que Dios le agrada es que seamos prudentes como David, que aunque Mateo 10:16 dice,
Sed pues prudentes como serpientes y sencillas como palomas. David realmente era un hombre muy sencillo, hermanas. Acuérdense que él era pastor de ovejas, él era muy obediente. Fíjense que David era pastor de ovejas, apacentaba las ovejas de su padre, era obediente a su padre, era muy sencillo y era muy prudente. Vamos a ir conociendo poco a poco a David, hermanitas. Tenemos que aprender mucho de David, porque David fue conforme al corazón de Dios. Ok, hermanitas, bueno, cuídense mucho, que Dios las bendiga, que tengan un lindo y bendecido día.